Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Ahí vamos a estar partiendo Hebreos capítulo 12 y voy a hacer un breve recuento acerca de los estudios que he estado dando. Hermanos, algo que bien importante que te pasa luego cuando tú vas a dar algunas predicaciones a otros lados es lo importante que puedes utilizar estudios que ya has dado aquí para darlos allá, ¿verdad? Y yo les estuve compartiendo una serie de estudios a ustedes, ¿verdad? Que estoy seguro que muchos de ustedes ya ni se acuerdan. Pero está bien, porque suele pasar, ¿verdad? Yo también no me acuerdo luego de lo que predicaron un día antes o una semana antes, pero algo de lo que me sirvió esa serie de estudios que yo les di, esta serie que se llamaba Correr para Ganar, ¿verdad? Es que lo pude unificar en una sola predicación. Y en esa sola predicación me di cuenta que a lo mejor tuvo un efecto muchísimo más impactante y muchísimo más bueno. ¿Por qué? Porque quedaban los 3 puntos en una sola predicación y se podían aprovechar mejor y nos podían llevar a un mejor momento de reflexión. Hoy esa predicación quiero compartírselas a ustedes porque esos puntos que yo les di a lo largo de todas estas clases, ¿verdad? O todas estas predicaciones que me fue tocando, lo voy a unificar en una sola. Pero el punto principal que quiero que nos llevemos a cabo, que nos y traigamos en nuestra mente y nuestro corazón, es la reflexión final a la cual voy a llegar y la que le voy a invitar a que esté 100% concentrado y 100% dispuesto a tener en esta mañana. Yo les hablaba que la mentalidad para correr para ganar es aquella que Pablo les compartía a los filipenses y que Pablo les decía, ¿verdad? Que les hablaba de una mentalidad que les decía, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y les hablaba que este pasaje, lejos de que Pablo estuviera presumiendo o estuviera diciendo aspectos de su vida, Pablo estaba compartiendo esta mentalidad. En la mentalidad correcta para ganar era no pretender, era dejar de pretender que hemos hecho lo suficiente o lo que ya somos suficiente y dejar de pretender. Les hablaba acerca de que teníamos que olvidar lo que había quedado atrás, que muchas de las veces lo que más afecta a nuestra vida diaria, nuestra carrera diaria, en nuestra vida como cristianos, es que no podemos olvidar lo que ha quedado atrás. Y les hablaba de la palabra extenderse, ¿verdad? Esa palabra de que se tienen que estirar, de que tienen que ir adelante y proseguir a la meta. La palabra proseguir significa continuar con el plan original. Y les hacía la reflexión y les decía que el plan que todos comenzamos como cristianos siempre es terminar la carrera, nunca es comenzarla. Cuando uno decidió bautizarse estaba tan animado, tan motivado y decía, yo quiero terminar la carrera, no quiero comenzar. Y la palabra venía muy a la característica porque decía que proseguir significa continuar con el plan original. ¿Cuál era el plan original? Yo quiero llegar al final, yo quiero llegar a la meta, entonces me tengo que esforzar por cumplir ese plan original. Pero sobre todo algo que les hacía énfasis, hermano, y quiero hablarles hoy acerca de eso, es que nuestra carrera tiene algunas características. La vida cristiana siempre va a ser comparada con una carrera. ¿Por qué podemos notar que siempre va a ser comparada con una carrera? Porque algo de lo que más escribió Pablo en las diferentes cartas que él compartió fue esta comparativa de decir que la vida cristiana iba a ser como una carrera. Pero como en toda carrera, hermano, se requieren muchas cosas importantes para que tú sepas en qué carrera vas a competir, para que tú sepas qué es lo que te espera en cada uno de los puntos de tu carrera, para que tú también comprendas y puedas analizar cada uno de ellos. Conocer estas características de tu carrera, conocer cuál es lo que te vas a dedicar a hacer o conocer cuál es la carrera que tú vas a correr, te puede hacer la diferencia entre perder y ganar. Fíjate que muchas de las cosas por las cuales en nuestra vida cristiana batallamos es porque no analizamos la carrera. Ayer escuchaba una frase muy importante que decía una persona invitada que tuvimos, ¿verdad? Y decía, si tú no conoces, no puedes saber en qué estás mal o no puedes tampoco llevar a un análisis de crecimiento. Si tú no conoces tu carrera, si tú no sabes cómo funciona, si tú no sabes lo que te espera, puede ser que te tome sorprendido. Por eso es muy importante analizar la carrera. Investigando un poco de este tema, hermano, acerca de las carreras, una de las carreras que más me llama a mí la atención son la maratón. Investigando un poco en internet, encontré un artículo de diversa información que recautaban de diversos maratones que se habían corrido en diferentes partes del mundo. Diferentes partes del mundo. Usted lo sabe, un maratón, si no lo sabe, se lo hago saber, es una carrera de 42 kilómetros y se corren en diferentes partes del mundo. Y este análisis, hermano, hacía varias estadísticas o hacía varias información acerca de diferentes maratones que se han corrido en las diferentes partes del mundo. A grandes rasgos, este análisis hablaba de cuántos hombres y de cuántas mujeres participaban. Te decía el número de participantes y es sorprendente cómo una carrera complicada
jala miles y miles de participantes. No es una carrera como de 50, no es una carrera como de 10 kilómetros, no es una carrera como de medio maratón. Donde más se inscribe la gente para correr la carrera es un maratón de 42 kilómetros. Te decía cuántos aproximadamente eran hombres, que son la gran mayoría, cuántos eran mujeres, que también muchas mujeres corren el maratón, y te decía aproximadamente las edades. Para sorpresa mía, cuando leía este artículo y cuando veía la información que había, decía que la mayoría eran personas ya de edad de más de 30, que muy pocos se inscriben con menos edad. No sé a qué se deba, el mismo estudio no lo decía, pero es una carrera bastante llamativa que jala este tipo de edades. Pero sobre todo el análisis partía en tres grandes recomendaciones o tres grandes auges, decía este estudio que habían hecho. El primero abarcaba todas las recomendaciones necesarias para correr una carrera. Porque no solamente se trata de correr, no solamente se trata de que te inscribas. Hacía recomendaciones que tú tenías que seguir para cómo correr tu carrera. Te decía desde que un corredor se tenía que preparar desde días antes, ¿verdad? Te decía también, te daba la recomendación, una de las recomendaciones que más sonaba en ese estudio, decía, nunca corres una carrera con tenis nuevos, siempre córrela con unos tenis a lo mejor que ya están usados, que asco, porque no sabes cómo van a moldar tu pie. Te decía también que desayunaras ligero, que no cenaras pesado, porque si la carrera era muy de mañana, el otro día, pues si habías cenado unos tacos de suadero, podían causarte un efecto muy malo en tu carrera. Te decía que si no estabas adaptado al clima de esa ciudad, que llegaras unos cuantos días antes para que te adaptaras al frío, para que te adaptaras a todo, porque te daba diferentes recomendaciones. Qué tipo de ropa usar, te decía que no usaras algodón en las piernas, que podía rozarte. Hablaba de muchas cosas, muchas recomendaciones que daba la carrera, y es sorprendente porque no solamente se trata de correr, es toda una ¿qué? Es toda una preparación. Y el segundo bloque hablaba acerca del análisis previo a la carrera. Fíjense qué interesante es esto, hermano. Yo no lo sabía y me llamó mucho la atención. Siempre que va a correr alguien una carrera, tiene que analizar la carrera, sobre todo cuando es larga distancia. Decía que todo corredor profesional, todo corredor élite analiza la carrera en la que va a correr. Y decía por lo menos que hay un estudio, ¿verdad? Que cada carrera elige donde lanza cómo va a ser la ruta en la que va a correr. Y era bien padre, hermano, porque decía que las carreras, sobre todo los maratones, te lanzan la ruta en la que van a correr, te metes a la aplicación y te dice en qué momentos vas a ir de subida y en qué momentos vas a ir de bajada. Y decía que esto le sirve mucho a los corredores, porque si tú subías el paso en una subida, podías perder condición, te podías causar de más. Entonces el análisis lo que te hacía ver es en qué momentos tenías que bajar el ritmo, en qué momentos los podías subir, cuál era el tipo de pavimento que se iba a correr. Era un análisis estupendo. Yo nunca me había puesto a pensar de esto, en qué momento vas de subida, en qué momento vas de bajada. Esto le servía a los competidores para decir, cuando vaya de bajada tengo que sacar la mayor fuerza que hay. Puedo ir un poco más rápido porque voy a ir con el impulso de la bajada y entonces puedo ganar unos cuantos minutos para mejorar mi récord. Y cuando voy de subida quizás no me puedo esforzar tanto, porque si lo hago desde el inicio, ¿verdad? Me voy a quedar cansado. Y sobre todo decía que si había más subidas adelante, el corredor lo que tenía que hacer era medir poco a poco su fuerza, porque muchos caían en el error de pensar o no, de no analizar la carrera y habían dado lo máximo en los primeros kilómetros y en los últimos, cuando había una pendiente grande, se les acababa la condición. Era un estudio, hermano, y es un estudio sumamente extenso, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de leerlo todo, pero al final concluía este estudio con el factor determinante. Y el factor determinante hablaba y decía, ¿por qué algunos sí terminan y por qué algunos no terminan la carrera? ¿Por qué algunos se inscriben sabiendo que no la van a terminar? ¿Por qué otros se inscriben pensando que sí la van a terminar y no la terminan? ¿Por qué otros se meten y se quedan a la mitad? Y hablaba de ese factor determinante que marcaba la diferencia en todas las ciudades de las personas que sí lo terminaban y las personas que no lo terminaban. En grandes rasgos, hermano, abarcaba tres aspectos. No quiero que se olvide de estos tres aspectos. Número uno, las recomendaciones para su carrera. Número dos, el análisis previo de su carrera. Y número tres, el factor determinante por qué una persona termina o no. Pero yendo a las escrituras, hermanos, pareciera que el escritor de los Hebreos había hecho este mismo estudio,
pero muchísimos años antes, sin siquiera tantos maratones. Pareciera que el escritor de los Hebreos hace una comparativa con la vida cristiana, con una carrera, y da exactamente estos 3 puntos de este estudio y los comparte de una manera más simple, más sencilla para nuestra carrera como cristianos. ¿Dónde se encuentra esto? Porque hace esta comparativa, ¿verdad? Toca estos 3 aspectos y toca, número 1, la recomendación. Número 2, nos dice el análisis previo de nuestra carrera. Y número 3, nos habla del factor determinante. Y fue bien sorprendente, porque lo que a estos hombres les tomó años, el escritor de los Hebreos lo resume en un solo pasaje y nos lo comparte a nosotros para nuestra carrera. ¿Dónde está este pasaje? ¿Verdad? Está en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Fíjense cómo escribe el escritor de los Hebreos, que probablemente pues se cree que es Pablo, ¿verdad? Porque una de las cosas que más hace refuerzo a que Pablo escribió los Hebreos es exactamente esto, la misma comparativa que ya había hecho antes con una carrera, y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ver cómo el escritor de los Hebreos también habla acerca de las recomendaciones, del análisis previo, pero sobre todo del factor determinante. Vamos a entrar en la primera parte del estudio de esta mañana, pero sobre todo del estudio del escritor de los Hebreos para nuestra carrera. Y la primera recomendación que nos hace es: despojémonos de todo peso. Me llama mucho la atención la distinción que hace del pecado y del peso. Uno podría decir, ¿qué es lo que más peso carga? Pues el pecado. No, son dos cosas diferentes. El escritor de los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando leía este estudio que le comento, una de las recomendaciones que hacía es: ve lo más ligero posible. Por eso te decía que no fueras muy pesado de tu estómago, porque si vas muy cargado de tu estómago, te podía cobrar factura. También te decía el tipo de camisas que podías usar, el tipo de playeras que te podías poner, el tipo de shorts que podías traer, para que fueran lo más ligero posible y cómodos para tu carrera. Y fíjate cómo este estudio lo primero que arroja es: despojémonos de todo peso. Quiero hablarte de 3 pesos rápidos para que sepas que quizás lo que te está haciendo no correr bien en tu carrera es el peso que traes cargando. No te preocupes, no voy a hablar de los kilos que tienes de más. Esos, por obvias razones, deberías de decir, me los tengo que quitar si quiero correr bien. Pero sobre todo, voy a hablarte de pesos más pesados que la grasa visceral. Por ejemplo, el peso del enojo, el peso del rencor. Primera de Samuel, capítulo 18, versos 8 y 9, nos habla de un acontecimiento, hermano, sumamente importante. Después de que David acaba con Goliat, dice que se acaban todos los filisteos y que regresa Saúl y regresa David, ¿a dónde? Al pueblo. Y mire, las mujeres siempre causando problemas. En serio. Porque dice que las mujeres comienzan a cantar: David mató a 10,000, David mató a 10,000 y Saúl a sus miles. Y dice que Saúl, cuando escucha este cántico, dice, ¿cómo? ¿Cómo que David mató a sus 10,000 y yo, que soy el rey, a miles? ¿Sabe qué pasó? Fíjese lo que dice. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Pero fíjese lo que pasa: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Si usted conoce la historia, hermano,
Saúl nunca pudo quitarse ese enojo de encima. Nunca pudo quitarse ese peso de encima. ¿Y sabe qué fue lo que le costó? Le costó el reino y le costó su vida. Tantas cosas hizo Saúl para matar a David por ese cántico, que lo primero que se le quitó fue el reino y lo siguiente que perdió fue su vida. Todo el tiempo que viene de la vida de Saúl, después de ser el ungido de Dios, fue arrebatado del reino y perdió la vida por ese enojo que sentía. Hermano, ¿qué enojo traemos cargando nosotros? ¿Qué enojo no hemos podido olvidar? ¿Qué cosas nos están haciendo sentir enojados con nuestros hermanos? El enojo con Dios. ¿Alguien nos hirió? ¿Alguien nos lastimó? ¿Se burló de nosotros y no lo hemos pedido, no lo hemos podido perdonar? ¿Nos vamos por esos enojos? ¿Nos dejamos de reunir por esos enojos? Y los traemos cargando, que nos pueden costar nuestra vida espiritual y nos pueden también robar nuestro reino celestial. El peso del enojo, hermano, es necesario quitarlo, que no lo podamos quitar, que lo podemos hacer a un lado para poder ganar. Quiero hablarle de otro peso, el peso de alguna mala relación. Hay veces pensamos que las relaciones no afectan, pero afectan bastante nuestra vida. Quiero que piense por un momento. Vamos a leer Jonás capítulo 1, verso 4. Yo se lo leo, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande que pensó que la nave se partía. Me encanta la historia de Jonás, hermano. Quiero que llevarlo a la reflexión que muchas veces me ha quejado. Dice que Jonás, Dios lo manda a predicar ¿a dónde? A Nínive. Pero este Jonás dice que él no quería ir. ¿A poco no se parece a nosotros, no? Dios nos dice una cosa y uno dice, no, yo no quiero hacer esto. Yo me voy a otro lado. Pero dice que Jonás dijo, yo me voy a ir a otro lado, y que se sube a un barco para irse en dirección contraria. No se me pierda, para irse en dirección contraria a lo que Dios le había mandado. Y dice que mientras iba en esa nave, mientras iba en ese barco, una gran tempestad se suelta, el barco casi se partía, y todo era por culpa ¿de quién? De Jonás. Yo cuando escuchaba esta historia, hermano, decía, ese Jonás bien malvado. En serio, yo pensaba y decía, se lo merece. Pero ¿sabe qué me angustiaba en gran manera? Los dueños de la barca. Porque yo decía, ¿ellos qué culpa tienen? Ellos se levantaron a trabajar ese día, ellos ya tenían su plan ese día, ellos no sabían que se iba a subir Jonás, y por subir a Jonás a su barca, casi quedan ahogados. Usted conoce la historia, hermano. Dice que estos hombres no querían echar a Jonás, que echaron suertes y que las suertes dijeron que era Jonás el que les traía eso. Y todavía no lo quisieron echar, ¿verdad? Pero el mar no cesaba y nada, y le dijeron, bueno, ni modo, Jonás, y que lo avientan, hermano, al mar y lo devora un gran pez. ¿Cuál es la lección que yo quiero? Quiero que por un momento piensen los hombres de la barca. Subir a la persona equivocada a su barca casi los hunde. Ese es el peso de las malas relaciones. Me platicaba una persona, hermanos, y me decía, quiero cambiar el rumbo de a donde está girando mi mundo laboral. Y le decía, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de una persona que está ahí. No, 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 no. El peso de una mala relación te puede hundir tu barca. Subir a tu Jonás puede hacer que tu barca se pierda y que tu barca se hunda. No te creas tan inteligente de decir, yo controlo mi barca. Dios, si quiere, te la hunde. Pero tú decides a quién subes o si lo avientas al mar. Hermano, el peso de una relación puede costar mucho. Una relación de amigos, una relación de pareja, una relación con tu familia te puede hundir tu barca y la puede hacer que vaya. Las relaciones influyen para bien o influyen para mal. Y es necesario perder todos esos pesos. Mira, te voy a decir algo. Más vale que eches a tu Jonás al mar a que te hundas con él.
Más vale a que tu barca siga flotando, a que la sigas trayendo ahí y que un día Dios diga, se va a hundir con todos los que están ahí porque no supiste cortar la relación. Quiero hablarles de un miedo más, el peso del miedo, uno de los más pesados. Jueces capítulo 7, verso 3 nos dice, ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Usted conoce esta historia, hermano, la historia de Gedeón. Dice que iban a enfrentar un ejército que parecía como langostas del mar, ¿verdad? Que eran incontables. Y que aunque ellos eran 32,000, el ejército de Gedeón parecía insignificante contra lo que iban a enfrentar. Pero Dios le da un mensaje a Gedeón y le dice, aún es mucho pueblo. Entonces le dice, haz pregonar un mensaje y dile que todo el que tenga miedo, que todo el que se asuste, se regrese a su casa. Gedeón pregona este mensaje y 22,000. Dice a la Biblia, madrugaron. ¿Ya? El miedo te hace hasta qué, hasta madrugar, ¿verdad? Madrugaron y se devolvieron a su casa. El peso del miedo, hermano, puede perjudicarte y te puede robar la oportunidad de conocer a Dios. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué cosas estás cargando que te han impedido entregar tu vida a Dios y servir, que son necesarios para poder ganar? Pero no solo eso, hermano. Le decía que este estudio de los hebreos contiene todas las cosas. Contiene el análisis previo, ¿verdad? Pero no solo, también contiene esto que se llama analizar tu carrera. Vamos a ver el análisis previo del escritor de los hebreos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entender tu carrera, hermano, es caer en este análisis. Vas a ser asediado en tu carrera. ¿Qué significaba el asedio? Era una estrategia de guerra, se los explicaba esa vez, que rodeaban la ciudad para que se pudieran rendir. Y había tres cosas que hacían para rodear la ciudad. Número uno, lanzaban saetas a la distancia. Decía que las saetas tenían como objetivo que llegaba esa lluvia de flechas y los distrajera mientras ellos rodeaban la ciudad. Fíjate qué inteligentes eran. Lanzaban un distractor adentro para que mientras ellos estaban resolviendo ese caos, empezaran a rodear la ciudad. Entender el análisis de tu carrera, hermano, es entender que vas a ser asediado. ¿Qué saetas puede lanzar Satanás para distraer nuestra vida? La saeta de los problemas. Problemas familiares, problemas emocionales, problemas económicos, que estás tan distraído tratando de resolver y no te has dado cuenta que están sitiando tu ciudad. ¿Qué otras flechas está lanzando de preocupaciones? ¿Cómo no estamos ahorita preocupados de tanto temblor que está pasando luego? ¿Y si va a temblar? ¿Y si no va a temblar? ¿Y qué va a pasar? Pensamientos alarmistas, pensamientos derrotistas, pensamientos de pesar. Satanás está lanzando esas saetas de distracciones. A lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es una relación, a lo mejor estás bien distraído con una serie, a lo mejor estás bien distraído con tu escuela, con algunas amistades que está sitiando tu ciudad y tú no te has dado cuenta porque hay saetas dentro de ellas. La segunda estrategia, hermano, era que bloqueaba todas las entradas y las salidas. Yo creo que nosotros dominamos este tema, ¿a poco no? Dominamos el tema de los bloqueos. ¿Quién no lo domina? Aquí en Avenida Tláhuac, ¿a cuántos bloqueos no hay? ¿Verdad? De repente Soy nos manda un mensaje cada semana y no vengan por acá, está bloqueado Rojo Gómez. ¿Qué significa que está bloqueado? No significa que está cerrado, hermano. ¿Sabe qué es lo que significa? Que lo bloquea. Quiero que nos quede bien claro esta parte. Satanás no puede cerrar ninguna puerta en nuestra vida, eso solamente lo puede hacer Dios. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Puede hacer un bloqueo. Y la siguiente estrategia que era bloquear todas las entradas y salidas. El pueblo, miren, las ciudades estaban en un solo sitio, se bloqueaban todas las entradas y salidas para que nadie pudiera entrar, para que nadie pudiera huir,
porque lo que querían hacer cuando hay un bloqueo, lo primero que pasa en nuestra vida es que nos quiere hacer sentir abrumados, nos quiere sentir angustiados. El pueblo, después de haber recibido las saetas, ¿verdad? Haber caído todo ese fuego, lo primero que seguía o lo que hacía era que los hacían sentir, ¿verdad?, que iban a estar bloqueados, que no tenían salida. Y esto lo que les provocaba era que se podían sentir angustiados, se empezaban a sentir abrumados, sentían que no había salida. Una especialidad que tiene Satanás en nuestra vida, hermano, es bloquear también oportunidades en nuestra vida. ¿No se ha preguntado como cristiano cómo en ocasiones se bloquean oportunidades en nuestra vida? ¿Cómo bloquea oportunidades de trabajo? ¿Cómo bloquea oportunidades de escuela? ¿Cómo bloquea oportunidades en su mismo negocio? Cosas que uno dice, ¿por qué los demás sí les sale bien y a mí no me sale bien? ¿Por qué los demás sí están prosperando y yo no estoy prosperando? Quizás está siendo sitiado, quizás te ha distraído con saetas o con flechas económicas y está bloqueando esas salidas para que te sientas abrumado, para que te sientas distraído, para que sientas poco amor por Dios y te empieces a olvidar de Él. Quiere hacernos sentir desesperados, quiere hacernos sentir atrapados. Es bien importante entender este análisis de la carrera, hermano, porque si usted lo entiende, cuando le pase no va a sorprender, va a decir, alguien me quiere sitiar. Y lo último que podría provocar el sitio, hermano, era la rendición por hambre y por sed. Cuando se sitiaba una ciudad, no se quería pelear con ella, hermano. Lo que quería hacer era que la ciudad misma se rindiera. Y se rendía por dos factores: por hambre y por sed. Los sitios podían durar mucho tiempo. No eran ni desesperados esta gente. Se ponía fuera de la ciudad y podían tardar mucho tiempo, hermano, porque sabía muy bien que se les iban a acabar dos cosas: la comida y el agua. Dice que si tenían un arroyo que les llegaba o un río que les llevaba agua, ¿sabe qué empezaban a hacer? Que echaban animales muertos en el agua para que el agua que les llegara estuviera contaminada y comenzaran a enfermarse ellos. Vea qué inteligentes eran. Pero también se les empezaba a acabar la comida y decía que la mayoría de todos los pueblos salía de repente y decía, me rindo, tomen la ciudad, nos entregamos. ¿Sabe qué quiere hacer Satanás? Ni siquiera quiere pelear con nosotros, quiere que nos rindamos. Dice, voy a sitiar tu ciudad, voy a agarrarla para que tú solito te rindas. ¿Cómo nos quiere hacer rendir? Número uno, con hambre. ¿Sabe cuántos cristianos estamos insatisfechos? Que decimos, ya no me alimento espiritualmente, ya no me lleno a donde voy, ya no siento que estoy creciendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Insatisfacción. El hambre la podemos aguantar, hermano, pero el hambre producía otra cosa, producía sed. Y la sed es muy difícil de aguantar, porque la sed provoca deshidratación, provoca desorientación, provoca debilidad. ¿Y sabe qué es lo que finalmente provoca? Provoca la muerte. ¿Sabe cuántos cristianos estamos deshidratados ya? No es normal, hermano, créame que no es normal que en su vida espiritual de usted se sienta que ya no tiene ganas de hacer las cosas. No es normal que de repente usted se sienta desanimado, que se sienta desorientado, decir, ¿sí estaré bien viniendo aquí? O mejor, no sé, me voy a trabajar. ¿Sí estaré bien aquí sentado hoy? O a lo mejor me voy a otro lado. Desorientación. ¿Por qué es importante que lo sepa? Por si un día usted se encuentra diciendo esto, sepa que no es la iglesia, sepa que no es Dios, sino que están sitiando su tienda. Y que si ya se siente hambriento y que ya se siente deshidratado, es que está próximo a morir espiritualmente. Mira, hermano, cuando uno habla con las personas que se dejaron de reunir, nunca dicen, no, la verdad, pues no tenía interés. Siempre dicen, no, es que allá donde iba ya no crecía espiritualmente. Es que me hicieron esto, es que pasó aquello. Y no se dieron cuenta que Satanás sitió su ciudad, su vida, y los destruyó. Es muy importante, hermano, que conocemos. Algo que decía el análisis previo a la carrera,
Decía, conoce los puntos de hidratación. Sabía que muchos corredores élite, ¿verdad? Terminaron, o más bien no terminaron su carrera porque pasaron un punto de hidratación pensando que iba a venir otro y era el último punto. Y entonces en su carrera se quedaron, ¿qué? Deshidratados y no pudieron terminar. El análisis decía, conoce los puntos de deshidratación. Y vamos a empezar a terminar, hermano, con esto. Porque el factor determinante, ¿cuál es el factor de los que nos hablaba? El artículo decía algo bien importante, ¿verdad? El factor determinante. El pasaje dice, corramos con paciencia. Hermanos, no es una carrera corta. No es una carrera sencilla. Es una carrera de la vida cristiana que requiere paciencia porque es una carrera larga. Pero el enfoque determinante nos lo regala el escritor de los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Y quiero empezar a concluir la predicación de esta mañana con esto. El factor determinante, hermano, es el enfoque. ¿Sabe qué pasaba? Que muchos de los que entraban a esa carrera no tenían el enfoque claro en los 42 kilómetros. Dice este estudio, hermano, que muchos entraban sin objetivo, que se inscribían y no tenían objetivo. Y como no tenían objetivo, cualquier meta que alcanzaran ya habían ganado porque lo hicieron sin objetivo. Dice que muchos otros tenían objetivos más cortos, que solo decían, yo solo los 10 kilómetros, yo solo 15 kilómetros, yo solo 20 kilómetros, yo solo 22. Y al tener el enfoque alcanzado con el objetivo, desistían y dejaban de terminar. Pero lo que hacía, hermano, la diferencia entre el que terminaba y el que no terminaba era el enfoque. Decía que los que terminaron los 42 kilómetros, siempre en su mente estaba, voy a terminar. Tengo el enfoque en los 42 kilómetros. Muchos de nosotros desistimos en nuestra vida cristiana porque nuestro enfoque no está en Cristo, no está en Dios. Nuestro enfoque está aquí en el primer kilómetro. Nuestro enfoque está aquí en el ahora. Y cuando nosotros tenemos un enfoque tan corto, se puede hacer que nuestra carrera se termine. Mi enfoque, hermano, número 1, determina la entrega y número 2, determina la preparación. La preparación es muy importante. Si mi enfoque está en llegar al final, me voy a preparar para llegar al final. Sabe que muchos, aunque quisieran llegar al final de la carrera, no iban a poder porque no tenían la condición, porque no se habían preparado, porque no habían corrido. Eran personas con muy buenas intenciones, pero no tenían un enfoque claro. No habían preparado, se habían preparado en ese nivel. Si mi enfoque está en llegar a Cristo, nos vamos a preparar, hermano. Nos vamos a esforzar, vamos a querer verlo a la cara. No me voy a desanimar con lo que pase aquí ahora porque mi enfoque está en Jesús, no aquí. Voy a correr y voy a continuar. Mi enfoque va a determinar mi entrega, porque el versículo termina hablando de la entrega. Y la entrega más importante de la que habla es de Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el principio y el consumador de la fe. Y habla de esa entrega total, esa entrega que tuvo el gozo puesto delante de Él. Que ese gozo éramos nosotros. Se entregó a sí mismo por amor, se entregó a sí mismo por nosotros, porque el nivel de enfoque determina la entrega. Quiero concluir este mensaje, hermano, recordándole estas 3 cosas. Número 1, despojémonos de todo peso. ¿Qué está cargando de más? Número 2, entendamos que vamos a ser asediados. Vamos a ser asediados. Vamos a ser rodeados. Vamos a bloquear nuestras entradas y nuestras salidas. Acuérdese de esto cuando lo esté pasando. Y número 3, seamos pacientes. Miremos a Cristo. No es una carrera sencilla, es una carrera larga, pero si estamos aquí, corramos para ganar. Y quiero terminar haciéndole esta reflexión. En el mes de octubre, noviembre, principios de noviembre, se corre una de las cosas más importantes aquí en la Ciudad de México. La maratón de la Ciudad de México es una de las más importantes del mundo, hermano. Porque el maratón, si podríamos decir más importante del mundo, es el maratón de Boston. Y correr el maratón de la Ciudad de México, escuchen, correr el maratón de la Ciudad de México y correrlo con un buen tiempo es la clasificación al maratón más importante del mundo, que es el maratón de Boston.
Ese peso tiene el maratón de la Ciudad de México. Por eso muchos vienen y lo compiten. Miles y miles de participantes hay. Es un evento bien bonito, hermano. Yo tuve la oportunidad de estar en uno y es un evento bien bonito, de verdad. Ahorita no estoy seguro de poderlo correr, pero en ese tiempo sí podía correr. Y es un evento bien bonito, hermano. Viene mucha gente de todo el mundo, de todos los estados de México, vienen a correr la maratón de la Ciudad de México. Y están todos bien animados y están todos bien motivados. Y este último maratón estuve viendo reportajes de cómo fue. Y fue bien bonito porque concluyó en la Ciudad de México, en el Zócalo. Imagínense qué bonito, ¿a poco no? Terminar el maratón en la Ciudad de México corriendo. Y ahí cuando iba a terminar el maratón, ahí por esa calle, hermano, que hicieron para que corrieran los corredores antes de llegar al Zócalo, estaban las personas al lado, ¿verdad? Y a todos los que iban corriendo los animaban y les decían, ya está cerca, ya vas a llegar. Y la gente pasaba y corría y se animaba y todos le aplaudían y le echaban porras y cuando cruzaban la meta todos, ¡wow! Lo lograste, está bien padre. Y es una actividad de verdad bien bonita. Y como toda nueva era que estamos pasando ahorita, hermano, cada gente, a mí de repente yo tengo mucha persona que corre en mi Facebook y cuando empezaba a ver, todos subían sus publicaciones, hermano. Y subían publicaciones bien bonitas y bien motivadoras. Vi una de una señora que decía, me cambié de casa, ¿verdad? Tuve todos mis muebles, caí en una enfermedad, tuve una lesión, pero mira, a pesar de eso, yo fui y corrí y terminé el maratón y se subía así con su medalla y decía, y valió absolutamente la pena. Y tú escuchabas esa historia y decías, no inventes, me motiva. Había otra muchacha, ¿verdad? Que la grabaron y que iba con sus muletas y te decían, ella con muletas lo terminó, iba con sus muletas y terminaba la muchacha con sus muletas diciendo, fue una experiencia extraordinaria, cansada y toda, pero lo logré y subí a su medalla. Había otros como él que decían, cada año el maratón es un examen a mi salud y lo terminé y lo tomé. Y tú leías todos los diferentes posts, hermano, y te emocionabas. Y decías, qué bonita experiencia. Días después surgió esta página que se llama Los Cazatramposos del Maratón. ¿Y sabes qué hacía? Con el número que llevaban aquí, lo metían al chip de la Ciudad de México, al software que hay, y es bien importante, a ti te ponen un chip y cada 5 kilómetros tienes que cruzar un lugar donde el chip, como el tag, ya ves qué pasa, pero tú lo traes y cada 5 kilómetros te dice en qué tiempo lo corriste. O sea, en los kilómetros 5 decía 28 minutos, en el kilómetro 10 decía una hora, así iba haciendo todo el recorrido. Y lo que hicieron estas personas de los cazatramposos es que tomaban publicaciones como estas, copiaban el número, lo ingresaban a la página y, oh, sorpresa, esa mujer que puso, me cambié de casa, casi lo iba a lograr, pero valió la pena. Cuando lo vieron, solamente tenía un registro, el de los 5 kilómetros. Y de ahí tenía el último registro, el de los 2 kilómetros para el Zócalo. ¿Sabes qué hizo esta condenada? Se salió a los 5 kilómetros y se metió a los 2 y subió su post. Tomaron el post de las muletas y esta descarada ni inició. Solamente tenía registrado los 2 últimos kilómetros. Y había uno que iba así todo sudado. Así lo veía así y decía, ¡ah! Y hasta la muchacha puso, orgullosa de mi papá que terminó la maratón. Y este descarado también solo había corrido los 2 últimos kilómetros. Y los empezaron a evidenciar, hermano. Y yo, la verdad, soy bien chismoso. Estaba risa y risa de esto. Estaba riéndome y estaba riéndome a carcajadas así de, se pasan. Qué mentirosos son. De verdad, lo estaba disfrutando. Si usted todavía se mete, no se vaya a meter ahorita nada más. Ahí va a encontrar las estas. Y yo estaba riéndome, ¿verdad? Se lo estaba compartiendo a Dulce. Mira este chismoso, mira este chismoso. Pero no quiero que se me pierda de aquí, hermano. Quédese aquí,
Porque sabe, para ser francos, después la risa se me cambió en preocupación. Porque sabe qué fue lo que pensé. ¿Y si soy yo el que aparece ahí? Pero no como el maratón de la Ciudad de México, porque yo no lo corrí. Pero ¿qué tal si yo aparezco ahí en esa página como el tramposo de la maratón de Dios? Que tengo apariencia de que estoy corriendo, de que todo el que está a mi alrededor piensa que estoy adentro, pero que estoy haciendo trampa. Y que cuando venga Dios desglose ese Facebook espiritual y que aparezca yo en fotos predicando, en fotos yendo a reunión, apariencia de que corro, pero de que mi vida está completamente en perdición. Le invito a reflexionar un poco más. ¿Y si es usted? ¿Y si tiene apariencia de que corre, pero usted en el fondo sabe que es un tramposo del maratón? Que trae hasta sudor, que trae hasta su chip, que tiene un eslogan muy bonito, pero que sabe en el fondo que ya dejó de correr y que está haciendo trampa. Mi hermano, el día en que seamos expuestos va a llegar y se nos va a exhibir. Y usted puede aparecer de dos formas ahí. Después esa página, hermano, se cansó de quemar a tanta gente. Más de 11,000 competidores no terminaron la maratón y recibieron medalla del final. Pero después se cansó de evidenciar tantos. Yo digo que dijo, son demasiados. Que empezó a decir, vamos a darle un aplauso a fulanito de tal, que él terminó su maratón y la llegó de principio a fin y le reconocían todos. Usted puede aparecer de dos formas. O aparece como el tramposo del maratón o como el que sí corrió. Hermano, le invito a que usted piense cómo está apareciendo hoy. Si está corriendo su carrera o si tiene apariencia de que corre, pero en el fondo usted sabe que ha abandonado la carrera. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde.